Tema 4.3, definición de derivada de una función. Definimos la derivada de una función f de x con respecto a la variable x como la función f' cuyo valor en x está dado como f de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, siempre y cuando este límite exista. Aquí podemos hacer un paréntesis, puesto que en algunos libros aparece la notación un poco distinta. Aparece como f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Recordemos que al final de cuentas la derivada es el límite de una razón de cambio. En el numerador tenemos un cambio en y o un delta y en el denominador tenemos un cambio en x o delta x. Entonces es común que en los libros encontremos cualquiera de estas dos notaciones para expresar la definición de la derivada de una función f de x. También es común que los libros utilicen distintas notaciones para denotar la derivada de una función. Una de las más comunes pues es escribir f' de x. También podemos escribir y' o la derivada de y con respecto a x o la derivada de f con respecto a x. En estos casos es importante entender que estas cantidades nos representan al operador derivada actuando sobre la función y o sobre la función f. No debemos de pensar esto como una fracción o como una división. Esto no quiere decir que estemos dividiendo dy entre dx. Recordemos siempre eso. Entendamos que esto es la derivada de una función y con respecto a la variable x. Podemos escribir también la derivada con respecto a x de la función f de x. Y en algunos otros casos incluso aparece denotado el operador derivada por una d mayúscula. Es de nuevo la derivada de f de x o la derivada de f de x con respecto a x. Cualquiera de estas notaciones son las más usuales en los libros de texto. Vamos a resolver un ejemplo de cómo aplicar la definición de la derivada de una función para hallar justamente la derivada de la función que está en pantalla, de f de x igual a x al cuadrado más x más 1. Si nosotros aplicamos las formulitas, pues sabemos o nos damos cuenta de que esta derivada o f' es igual a 2x más 1. Y pues aquí lo que vamos a hacer es encontrar este resultado, pero aplicando la definición de derivada. Y entonces vamos a tratar de ser lo más explícitos posibles. El paso 1 consiste en evaluar f de x más h. Y esto es igual a x más h al cuadrado más x más h más 1. Si nosotros desarrollamos este binomio al cuadrado, tenemos que esto es x cuadrada más 2xh más h al cuadrado más h más x más h más 1. Aquí simplemente quitamos ya los paréntesis. Y entonces, si
podemos quizás reordenar los términos o incluso dejar así la expresión. No hay ningún problema. Vamos ahora con el paso número 2. El paso 2 pues es encontrar la diferencia f de x más h menos f de x. Y pues sustituimos primero este valor que corresponde a f de x más h, y con esto obtenemos x cuadrada más 2xh más h al cuadrado más x más h más 1. Lo encerramos entre paréntesis para entender que, o para darnos cuenta nada más, que esto que acabamos de escribir corresponde a f de x más h. A ese término, o a esos términos le vamos a restar f de x, pero pues f de x no es otra cosa más que x al cuadrado más x más 1, y también lo encerramos entre paréntesis. Realizando estas operaciones, nosotros tenemos que podemos quitar los paréntesis primero. X cuadrada más 2xh más h al cuadrado más x más h más 1 menos x al cuadrado menos x menos 1. Y entonces observamos que tenemos más x menos x más 1 menos 1, x cuadrada menos x al cuadrado. De manera que ahora lo que obtenemos es 2xh más h al cuadrado más h, y nada más. Los demás términos ya están cancelados. Podemos pasar entonces al paso número 3. Y el paso número 3 ahora es encontrar el cociente. F de x más h menos f de x dividido entre h. Entonces, en el paso número 2 encontramos la diferencia f de x más h menos f de x, y esto es 2xh más h al cuadrado más h dividido entre h. Haciendo las operaciones correspondientes obtenemos que esto es igual a 2x más h más 1. Y finalmente, el paso número 4 es encontrar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Es decir que tenemos que encontrar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 1. Pero pues aplicando las propiedades de los límites, tenemos que esto es igual a el límite de 2x cuando h tiende a 0 más el límite de h cuando h tiende a 0 más el límite de 1 cuando h tiende a 0. Aquí hay que darnos cuenta que la variable para el límite es h. H es el valor que está acercándose a 0. Entonces todo lo demás que no es h lo podemos considerar como una constante. Así que el límite de 2x cuando h tiende a 0 pues es 2x. El límite de h cuando h tiende a 0 se acerca a 0. Y el límite de 1 cuando h tiende a 0 es 1. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0
de f de x más h menos f de x sobre h es igual a 2x más 1. Pero pues recordemos que esto no es otra cosa más que la definición de f' de x, es decir, la derivada de la función. Entonces, acabamos de encontrar justamente lo que podemos calcular de manera un poco inmediata aplicando las fórmulas de derivación. Esta es la forma de hallar derivadas. Por definición, es un poco quizás enredado el estar haciendo el álgebra, pero pues esto nos ayuda a comprender qué es una derivada. Recordemos que una derivada es un límite, es el límite de una razón de cambio y, pues es lo que tenemos que entender. En algunos casos nos piden que evaluemos la derivada. Por ejemplo, si en este caso se nos pidiese que evaluáramos f' en 2, pues lo único que tendríamos que hacer es tomar la función derivada, la función f', y evaluarla en el valor x igual a 2. Y entonces tendríamos 2 por 2 más 1, y esto es 4 más 1, y esto es igual a 5. La tarea para esta parte, que sería la tarea 2, es del libro Cálculo de Thomas, de la página 112, la sección ejercicios 3.2, resolver del 1, esta es la sección, pero hay que resolver los ejercicios del 1 al 6, simplemente. Son 6 ejercicios por lo pronto. Les solicita que calculen la derivada de una función por definición y que evalúen esa derivada en algunos puntos que están marcados ahí. Esa es la tarea para esta parte, es la tarea número 2.